Hola, buenas noches. Mi nombre es Josué David Mendoza Cedeño y voy a exponer lo que es el proyecto de final de ciclo de la materia mecánica de suelos. Como tema tengo la unidad 3 de flujo de en tuberías, pertenezco al paralelo B y adelante vamos explicando los temas. Tenemos como tema unidad 3, flujo en tuberías, en lo cual se divide en definición y tipo de pérdidas de carga, determinación de pérdidas de carga por fricción, determinación de pérdidas de carga localizada, coeficiente de pérdidas de carga del sistema, clasificación de tuberías en función de las pérdidas de carga largas y cortas, diferencia entre tuberías largas y cortas, tipos de conexión, conexiones de tuberías, nociones sobre los golpes de ariete y cavitación, y prácticas de laboratorio, determinación de pérdidas de carga. Como aquí podemos ver en la definición, dice que los sistemas de tuberías sirven en general para el transporte de fluido. Como el fluido pasa por una tubería, la energía de presión del fluido disminuye debido a la fricción y la energía interna del fluido aumenta. La disminución de la energía interna se manifiesta como pérdida de carga en el fluido. ¿Ya? Como podemos ver aquí, vemos los tipos de carga que podemos distinguir entre dos tipos de pérdida de carga, pérdidas primarias y pérdidas secundarias. La primaria dice que se producen cuando el fluido se pone en contacto con la superficie del conducto. Esto provoca que se rocen unas capas con otras, flujo laminar o de partículas de fluidos entre sí, flujo turbulento. Y las secundarias o pérdidas singulares que se producen en transiciones de conducto, estrechamiento, expansión y en toda clase de accesorios. Bulberería, reguladores de tiro, codos, etc. Acá vemos el otro tema que es determinación de pérdidas de carga por fricción, en la que dice que la pérdida de carga, la pérdida de presión es la principal consideración en el diseño de cuál tubería. La pérdida de carga de una tubería simple o ciega se determina en la siguiente expresión. Aquí podemos ver la ecuación, su explicación, donde HF es la pérdida de carga por fricción, K involucra el coeficiente de conversión de unidades y el coeficiente de fricción que depende de la fórmula que emplea para cuantificar la pérdida de carga. Q es el caudal que circula la tubería desde el inicio hasta el final de la misma y D es el diámetro interno de la tubería. L es longitud de la tubería, M y N exponentes del caudal del diámetro interno de la tubería respectivamente. Ya. Acá vemos la determinación de cargas localizadas. Las pérdidas de carga localizadas o pérdidas secundarias son pérdidas de carga debidas a los elementos singulares de la tubería, tales como codos, estrechamientos o válvulas. Seguimos. Aquí dice que la magnitud de la pérdida de carga total se expresa como una fracción de la carga de la velocidad inmediatamente a aguas bajo el sitio donde se produjo la pérdida. La velocidad del flujo dentro del accesorio se estima al base del caudal y el del diámetro interno del accesorio. Aquí podemos ver la ecuación, donde HI es la pérdida local de la carga hidráulica por accesorio, KI es el factor que depende del accidente u obstrucción en el flujo dimensional, B es la velocidad media del tramo de tubería, aguas abajo de la obstrucción, y G es la aceleración de la gravedad. Vamos al coeficiente de pérdidas de cargas del sistema. Para proyectar correctamente cualquier sistema de tuberías, las pérdidas en las válvulas y acoplamientos del sistema deben ser evaluados por un criterio realista. Hoy por hoy existe una multitud de correlaciones y tablas para determinar estas pérdidas. Sin embargo, la gran mayoría de estas no tienen origen claro. Es importante subrayar que utilizar un método generalizado para el cálculo exacto de coeficientes es muy difícil, ya que cada fabricante incluye sus propias modificaciones. Existen dos tipos de coeficientes de pérdidas de carga y coeficientes de capacidad. El de carga indica que cuanta presión se pierde en este elemento de la instalación sirve para dimensionar la instalación.
Y el de capacidad permite calcular el caudal que puede circular por la válvula en función de la presión diferencial de sí mismo. Aquí vemos el coeficiente de pérdida de carga de Kc, que a través de este coeficiente las pérdidas se calculan mediante la fórmula que vemos allí, donde alfa P, pérdida de presión en pascales, Kc es el coeficiente de pérdidas adimensionales, B es velocidad del fluido y P es densidad del flujo. Clasificación de tuberías en función de las pérdidas largas y cortas. La pérdida de una carga en tubería es la pérdida de presión en un fluido, puede producirse fricción entre las partículas del fluido y las paredes del conductor y por obstáculos en la conducción. Ya. Principalmente la pérdida de carga en tubería se presenta al realizarnos la siguiente pregunta. ¿Por qué la presión de un flujo de un punto a otra baja más conforme aumenta la velocidad? O lo que es mismo, mayor caudal, mayor pérdida de carga. Por ejemplo, podemos abastecer de agua un chalet, vamos con un tubo de 3 cuartos, y para abastecer un edificio de 30 viviendas un tubo de 3 pulgadas. Diferencia entre tuberías largas y cortas. A las pérdidas de cargas locales también se les denomina pérdidas menores. Esto que en la razón de tuberías muy largas, la mayor de la parte de la pérdida de cargas es continua. Sin embargo, en tuberías muy cortas, las pérdidas de cargas locales pueden ser proporcionalmente muy importantes. Conexión de tubería. No debería ser así, por supuesto, y tampoco se coincide que eso ocurra. Evidentemente, sin las conexiones, no se podría transportar nada de las conducciones y tuberías. Por muchos metros de tubo tengamos apilados a pie de obra. Las conexiones y accesorios son los elementos necesarios para unir y enlazar piezas del elemento más de la conducción que deben estar en concordancia con las características dimensionales de los tubos y con su precisión nominal. Aquí podemos ver los tipos de conexiones, hay algunas, como podemos ver codo, T, la Y, el cople reducido, medio cople, el niple, tuerca de unión, reducción de campana, reducción concéntrica, reducción excéntrica, reducción de bushing, tapones. También podemos ver las brindas que se dividen en slip-on, welding net, roscada, socket wheel, lat joint, ciega, Stuben, cople ranurado, T mecánica. Aquí podemos ir viendo las imágenes. Adaptadores, junta de expansión, juntas antivibratorias, cople Desser, que esos serían todos. Nociones de golpes de arietes y cavitación. La cavitación o aspiraciones al vacío es un efecto hidrodinámico que se produce cuando el agua de cualquier otro fluido en estado líquido pasa a gran velocidad por un arista afilada, produciendo una descomposición de fluido debido a la conservación de constante del Bernoulli. Puede ocurrir que se alcance a la presión de vapor del líquido de tal forma que las moléculas la componen cambiando inmediatamente a su estado de vapor, formándose burbujas o más correctamente cavidades. Podemos encontrar dos cavitaciones, cavitación de succión y cavitación de descarga. Vamos con el golpe de ariete. El golpe de ariete o pulso de Shubovsky, llamado así por el ingeniero ruso Nikolai Shubovsky, es junto a la cavitación el principal causante de averías en tuberías e instalaciones hidráulicas. El golpe de ariete se origina debido a que el fluido es ligeramente elástico, aunque en diversas situaciones se puede considerar como un fluido no compresible. En consecuencia, cuando se cierra bruscamente una válvula o un grifo instalado en el extremo de una tubería de cierta longitud a partículas de fluido que se han detenido empujadas por las que vienen inmediatamente detrás y que siguen aún en movimiento. Si el cierre y la apertura de la válvula es brusco, es decir, si el tiempo de cierre es menor al que el tiempo que se tarda la onda en recorrer la tubería de ida y vuelta, la supresión máxima se calcula como, ahí vemos la ecuación, donde C es la velocidad de la onda, de supresión o de presión, B sub O es la velocidad media del fluido en régimen, y la gravedad es la aceleración de la gravedad. Es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado.
Aquí podemos ver la práctica laboratoria de determinación de pérdidas de carga. Aquí dice que algunos fluidos cuando están en movimiento presentan algún tipo de resistencia al fluir y eso se produce algunas pérdidas de fricción dependiendo del tipo de material del que se ha hecho la tubería. Aquí podemos ver las fórmulas del cálculo para calcular lo que son una conducción por gravedad. Tenemos las fórmulas. Y vamos a los ejercicios de la aplicación. Ejercicio 1. Calcular las pérdidas de cargas en una tubería de fibrocemento de 400 metros de diámetro. Nominal de 150 milímetros, FC 150, por la que circula un caudal de 1 metros cúbicos de agua a 20 centígrados. Resolución. Determinamos el número de reinos para comprobar en qué régimen de flujo trabajamos. Vemos la fórmula. Como sabemos que el caudal Q igual a B por S, donde B es la velocidad y S es la sección de la tubería, cambiamos las unidades del caudal. Reemplazamos, por tanto B es igual a 4 por 0,00027 sobre pi por D al cuadrado, es igual a 4 por 0,00027 sobre pi por, que multiplica 0,15 al cuadrado, que es igual a 0,0157 metros sobre segundo sobre sub 1. El número de RE será, RE es igual a 0,0157 por 0,15 sobre 0,0001, que es igual a 2359. 20.2359. Como es menor de 4.000, es un régimen laminar. En este régimen, la ecuación de pérdida de carga es la que podemos ver aquí. La que vemos aquí, esta es la ecuación de carga. Aquí ya reemplazamos. El régimen laminar no se pierde la energía como se observa en el resultado. En el ejercicio 2, tenemos que calcular las pérdidas de una carga de tubería de fibrocemento del diámetro nominal de 150 milímetros FC, por la que circula un caudal de 200 metros cúbicos sobre H de agua a 20 centígrados. K es igual de fibrocemento a 0,025 milímetros. Determinamos el número de reinos para comprobar el régimen de flujo que trabajamos. Tenemos la fórmula. Como sabemos que el caudal Q es igual a B por S, sabemos que la B es la velocidad y S es la sección de la tubería, cambiamos las unidades del caudal. Aquí cambiamos. Igual a 200 que multiplica a M al cubo sobre H, que multiplica a un H sobre 3.600 segundos, que es igual a 0,055 metros cúbicos sobre segundo. Por lo tanto, B es igual a 4 que multiplica 0,055 sobre pi que multiplica D al cuadrado, que da igual a 4 por 0,055 sobre pi por 0,15 al cuadrado, que da igual a 3,11 metros segundos sobre 1, sub 1. El número de RE será, RE es igual a 3,11 por 0,15 sobre 0,00001, que es igual a 466500, régimen de turbulento. La rugosidad relativa a K, como vemos en la fórmula aquí, que da K sobre D, que es igual a 0,025 sobre 150, que es igual a 1,66 por 10 a la menos 4. Este régimen de la ecuación de pérdida de carga es, la ecuación que vemos aquí, donde F se obtiene empíricamente a partir de la vacao de Modi. F es igual a 0,052 y reemplazamos. HR es igual a 0,052 por, que multiplica 400 sobre 0,15 por 3,14 al cuadrado sobre 2G, que es igual a 2047 M. Muchas gracias.